las campanadas de Moreda, fía. Y no tenemos los postres todavía. Hoy, a ver qué trajeron estos castrones, tú. Ay, pues mira, Mon trajo turrón del duro. Y espero que no sea como el del año pasado, que estaba caducado, ¿eh? Porque, Purina, yo otro fin de año la casa Socorro poniendo en pastas no lo paso. Oye, con lo fácil que es poner pescadín en el menú de Nochevieja. Ya, fía, tienes razón. Oye, mira, Toño trajo alfajor. Estos son buenísimos, fía. ¿Qué coño? ¿Del duro? ¿Como el turrón? No sabía yo que había de dos clases. Adelina, del duro en Folguera, que estoy en una cesta sindical del año 94. Pero será mangante. Uy. Si debe estar más caducado que la mirinda, por Dios. Uy. Mira, Reconin trajo una tartina de chocolate. Pero antes di una amigallina al perro, iba por ahí bailándole y no de Jamaica, fría. Uy, a ver qué hay aquí, Ay, mira, turronín de chocolate. Esto gusta ellos mucho a los niños. Home. Esto para el gallegón, que va a gustar mucho estos saborones así, porque además hay chocolatín blanco. Oye, a ver si llega ya Petisín, que el mandé antes a por dulces y no llegó todavía, ¿eh? Mira, ahorita. Ay, madre, si antes lo digo. Petiso, cariño. ¿Cómo estáis? Mirad lo que vos traje, ¡El baño, putiso! Chocolatería fina, bombones de los buenos. Y no esa pucherra que mercáis vosotras del Economar. ¡Que no me pongas esto aquí, hombre de Dios! ¿Pero será posible? Uy, a ver qué trae el charrán de tu marido. Oye, no te metas con mi hombre, ¿eh? Que yo un experto en el noble arte del chocolate. Sabe distinguir entre chocolate belga, suizo y hasta cholate. Que es un batido per bueno. Oh, sí, mira, bizcochinos borrachos, tarta al whisky, bombones de licor. ¿No va a ser un experto? ¿O sí? ¡Oh! Bueno. ¡Otra vez enfilado! Serás tocayo. Mira, tira para la barra que van a empezar las campanas ya, ¿eh? Tira para la barra. Adelina, pero son esos bomboninos que te presten a ti, los Monserrín, esos que tienen la guindilla ya perdiendo. ¿Qué lindilla y qué narices? Tira para la barra, por Dios, ¿eh? Tira para la barra. Dame un pico. Un pico y una paleta de bayoti. Venga, tírame ya. Uy, será castrón y gochu, marrano. Pero mira, si sorbió todo licor de los monserrinos. Mira, páguesme cuando te dé a por la gana, ¿eh? Cuando te dé a por la gana y como te dé a por la gana, ¿eh? En dinero negro, en Winston de contrabando, como quieras, hombre. Vamos a discutir dos amigos por 4 perres. ¿Qué dinero negro? Ni qué cuestión de contrabando. Mira, que no te aguanto más, que estoy fartucu. Geno. Tranquilín, tranquilín. No hace falta gritar. ¿Qué crees? ¿Que por ser de Rión después levántame a mí la voz? A ver si voy y me autodestruyo. Payaso. ¿Parará ya de caer cosas? Mira el condensador de flujo. Madre que me parió. Decíalo yo que eso había que sanearlo. Felicidades, amigo. Cago en máquina. ¿Viste cómo nunca había nada que discutir? Nada. ¿Te echamos una copa? Una copa chapa. Venga. Voy a cogerla de aquí del suelo, que la tengo aquí. Bueno, Sí. feliz 2008, ¿eh? Claro. Y que a ver si se arregla ya lo de la niebla en Ranón, a ver si se quita y podemos... ¡Me cago en mi máquina! ¡Oh! A ver si se arregla lo de la niebla y podemos aterrizar de una vez, que estamos fartos ya aquí. ¡Ah, que sí! Virgen de la cabeza, qué banda de mangantes y de gandalla. Con lo bien que estaba yo trabajando de GPS en el coche oficial de Tini. Me cago en mi máquina. Trabajo nuevo. Hola, Asturias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo estoy contentísimo de estar otra vez con vosotros. Mira, estoy aquí liado haciendo la carta para los Reyes Magos mía y de mama. Ya lo sé, mamá, el burro delante para que no te espante. Tienes razón, hija. Está todo enfadada porque ayer no la dejé ver Gladiator conmigo. Que ya te dije que ya era muy violenta para ti esa película, mamá. ¿Qué traes tú de mujer? Bueno, voy y leemos la carta, ¿eh? Did asina. Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar, como este año mamá y yo fuimos muy buenos, queremos que nos traigáis los siguientes regalos. Empiezo con la lista de mamá. Un frasquín de maderas de Oriente. Maderas de Oriente y el perfume que usa ella de toda la vida. Yo creo que lo usa hasta para cocinar. Un cuenco de barro de Tiñana. Que por favor, si no oye de Tiñana, no lo traigáis, ¿eh? Ni lladros ni manises. Mamá de toda la vida solo usa barro de Tiñana. Que yo oye sufrido a la par que elegante. Para finalizar, pa' mamá también, que bajen un pocuñín los triglicéridos. Que diréisme vosotros,
que nun coma una caja de María Dorada Marbú todos los días. Y digo, vos tenéis razón, pero decilo vosotros, contra, que para eso sois reyes y magos, seguro que vos hace un pocuñín más de caso. Mira, yo para mí no quiero nada. Yo soy muy conformista. Si acaso una mudina que siempre lle muy socorrida con unos calcetinos a conjunto. Pero el calzoncillo, por favor, que sea boxer, porque a mí el calzoncillo normal dame una sensación de ahogo que no puedo pa con ella. Además, como yo soy de pata ancha, háceme erupciones aquí en es inglés. Olvidábaseme. Una cosa que me prestaría mucho, más que un deseo y un anhelo. Quisiera que este año fuera Chus Navas a la selección para jugar la Eurocopa. Ya sé que es muy difícil, porque a él cuesta mucho dormir solo en la habitación sin su madre, pero ya veréis cómo pocuñín a pocuñín se va acostumbrando a ir a las concentraciones. Además, siempre podéis poner un compañero que sea buena persona, como ese del Barça, Puyol, que tiene ese pelo así enguedellado, no, pero tiene pinta de ser muy buen neno. Y bueno, huelga decir, lo más importante, que haya paz en el mundo y que los probes tengan de comer un pocuñín curioso. No seas reaccionaria, mamá, no. Los probes también son muy trabajadores. Hasta siempre. Ya, que también pido una mujer para mí. ¿Contenta? Bueno, feliz 2008. De parte mía y de mi madre.